Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Hola, Buen día, profe, buen día. profe. Sí, se ve bien. Genial. Aguardamos unos minutos y esperamos a más compañeros que se unan. 8:10, damos inicio a la clase.
¿Viendo lo que les estoy compartiendo en la pantalla? Buenos días, profe. Sí. Buenos días, profe. Sí. Genial. Aguardamos unos minutos. Hoy vamos a hablar del marco normativo, ¿sí? Es decir, la clase, que también hay temas que van a entrar en el parcial. Justamente les voy a decir el tema normativo de todo lo que estuvimos hablando, más el sistema de funcionamiento, un repaso de la aseguradora de riesgo de trabajo. Aguardamos unos minutos y iniciamos la clase. Está bien, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Ya somos la gran mayoría, así que ya vamos a dar inicio a la clase. Buenos días, profesor. Buenos días, Jacqueline. Buenos días. Hola, buenos días, profesor. Pablo, Patricia. Buen día, profe. Buen día, profe. Chicos. Y buenos días, Melanie. Muy bien, entonces fíjense. Vamos a dar inicio a la clase de todo lo que estuvimos hablando en esta primera etapa. Si bien hablamos de condiciones de medio ambiente de trabajo, hablamos de accidentes, de enfermedades, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver que todo lo que nosotros decimos tiene un marco legal. Además de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, nuestra legislatura va a tener en cuenta un montón de estas cuestiones donde ustedes el día de mañana van a poder decir, yo digo tal y cual cosa, por ejemplo los exámenes, qué tipos de exámenes conocimos que se hacen a nuestra salud a través de toda la vida laboral. Ayúdenme. Primer examen. Preocupacional. Periódico. Después de una ausencia prolongada, con un cambio de puesto de tarea. Periódico, prejubilatorio. Muy bien, son 5. Recuérdalo que también va a estar dentro de las preguntas. Son 5 los exámenes. Entonces, todos esos exámenes que nosotros decimos, ahora vamos a ver de dónde justamente se sacan, de dónde justamente, por qué, todo lo que nosotros decimos, vamos a ver dónde está, dónde se encuentra. Por ejemplo, siempre les contaba que la Organización Internacional del Trabajo es el organismo, por así decirlo, que regula a nivel mundial todos los temas que tienen que ver con el trabajo. ¿Qué tienen que saber? Después vamos a ver de qué se trata, de qué habla el convenio 161 y la recomendación. Generalmente, la diferencia entre uno y otro es que el convenio, para que tenga validez, lo tienen que firmar los distintos países. Y cuando a ese convenio hay que
ampliarlo, se realiza una recomendación. Es decir, convenio 161 y para completar la recomendación 171. ¿Saben cómo está constituida la Organización Internacional del Trabajo? ¿Qué representantes hay? ¿Quiénes creen que deben estar? Esta organización se funda en el año 1919, ¿sí? ¿Tendrá que estar los empleadores? Buen día. Sí, me imagino que sí, ¿no? Y gente del Estado. Claro. Perfecto, muy bien. Los representantes de los estados y los representantes de los trabajadores a través de los gremios. Es tripartito, ¿sí? Este organismo es tripartito, como les contaba. Los trabajadores a través de sus representantes, los empleadores y los estados. Después vamos a ver la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis nos va a decir justamente qué es el trabajo, y después, ustedes la deben conocer mejor que yo, tenemos dos leyes, la 19.587, con su decreto 351 del 79, y la ley 24.557, decreto 658 del 96. Si les toca trabajar en Cava, van a tomar en cuenta la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. También vamos a saber, acá les doy el ejemplo de los médicos, hay que tener en cuenta los convenios colectivos de trabajo. Y gracias a esos convenios colectivos de trabajo, por ejemplo, se van a crear los departamentos de salud y seguridad en el trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es importante de este slide? Convenio 161, recomendación 171, la ley 19.587 y su decreto, y la ley 24.557, decreto 658 del 96. No se asusten, son cosas que todos ya vimos, lo que ocurre es que ahora le estamos dando el encuadre legal, nada más que eso. Así que tranquilos. ¿Ahí ven bien? Sí. Se ve que Sí. El profe se ve sí, perfecto. se ve bien. Si no me van diciendo, vieron, por las dudas que a veces si alguien no ve o pasa algo, me dicen y como para tener en cuenta. Profesor, Bien. una consulta. Sí, El decreto 658/96, ¿de qué es? No, el muy bien. 351 no me acuerdo, pero el Ahora el vamos otro a no. ver, Patricia. Norma quería decir algo quizá, ahora vamos a ver. Esto es para que tengan justamente la localización de dónde sale lo que estuvimos hablando antes. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, no te hagas ningún problema. ¿Ya? Es el listado de enfermedades, ¿o profe? Exactamente, muy bien. Bueno, ustedes les cuento. Siempre les doy las clases de la otra forma y ahora todo lo que vimos vamos a ver de qué se trata. Van a ver que todo lo vimos. Lo que ocurre es que les puedo preguntar, háblenme del decreto 658 del 96, si ustedes estuvieron en clase y prestaron atención, van a tenerla más clara que yo, así que no se hagan ningún problema. Igual estamos para aprender, como siempre les digo, y esta es una de las instancias para poder. No puedo verme un minutito, no puedo pasar, vamos a ver qué me pasó. Pero tranqui. Todo lo que estuvimos bien, todo lo que es hasta acá lo hemos visto, así que no se hagan ningún problema. Lo saben, lo que todavía no saben es poder identificarlo bajo qué marco, bajo qué ley, nada más que eso. Así que tranquilos y tranquilas. Como les contaba, la OIT es quien va a regir. Recuerden también que está la enciclopedia de la Organización Internacional del Trabajo, siempre, que es para consultar. Todo lo que vemos y muchas cosas están sacadas de ahí. A veces lo que les digo es que, bueno, la enciclopedia es enorme, por eso tratamos de hacerle un resumen, o de nombrarle lo más importante.
Esto siempre para que tengan en cuenta. Siempre. Profe, el 658 puede ser que sean Ahora, como les comentaba, ahora lo que vamos a lograr es justamente poder darle el marco legal a todo lo que estuvimos hablando. No sale ningún problema. Para que puedan... Un segundito, que no me... ¿Ahí me están viendo? ¿Ahí ven? Sí, profe. Bueno, Sí. acá, primero es para que ustedes tengan, como les cuento, no para que se preocupen, sino para que digan, bueno, a ver, ¿dónde está la parte legal? Que seguramente algún empleador les va a preguntar, ¿por qué hacen ustedes esto? ¿Dónde está? Bueno, ahora eso es lo que estamos viendo. Organización Internacional del Trabajo, convenio 161 y recomendación 171. Esto es pregunta de parcial y de final. ¿Me siguen? Importantísimo. ¿Quién me lee? ¿Qué es el convenio y qué es la recomendación? ¿Sobre qué trata? Esta es una pregunta. ¿Quién lee, por favor? ¿Quién se anima a leer? Profe, leo yo. Por favor, dale nomás. Sobre los servicios de salud en el trabajo. Ocupacional, los servicios de salud en el trabajo, tiene funciones esencialmente preventivas. Otra, ¿qué hemos visto? ¿Cuáles serían las acciones preventivas de los servicios de salud en el trabajo? ¿Qué dijimos? Cuéntenme. Los voy a hacer pensar. ¿Asesorar a los trabajadores en el trabajo? Muy bien, por ejemplo, una capacitación sería preventiva. Hay una máquina nueva, me voy a informar y los voy a capacitar. Las vacunas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Continúa leyendo, por favor. Encargados de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca de... ¿Sigo? Bien, no, momentito. Entonces, fíjense. Si bien es una bisagra en los servicios de salud ocupacional, los servicios de salud en el trabajo, por un lado se van a encargar de decirle al empleador, a los trabajadores y a su representante. Ahora vamos a ver de qué. Pero si yo sé, como les contaba, que con 85 decibeles en una jornada de más de 8 horas puedo dañar el oído de un trabajador, es decir, si es una máquina ruidosa, ¿qué le dirían ustedes al empleador con respecto de esa máquina? Que lo debe aislar porque si no el trabajador le va a generar una enfermedad profesional. Muy Claro. bien, muy bien. Lo que le debemos decir al empleador, cuidado con esa máquina, porque si sigue ese ruido va a dañar la salud de los trabajadores. o que lo cambie de sector. Muy bien, si ya tiene algún daño. Entonces fíjense cómo nosotros, con todo lo que vimos anteriormente, cómo están en condiciones de asesorarnos, diciéndole qué sabemos, qué se debe hacer con un riesgo en el lugar de trabajo. Lo primero, ¿qué haría? Si pueden hacerlo. Sé que produce daño, ¿qué hago con eso? Eliminarlo. Muy bien, lo elimino, lo primero. Si no puedo eliminarlo, ¿qué hago? Lo aíslo. Se reduce. Muy bien. Y como último, ¿qué hago? Protectores en el oído. Muy bien, el elemento de protección. Convenio 161 y la recomendación. ¿Sí? Muy bien. A los trabajadores y a los representantes. Por ejemplo, les voy a contar, en estos momentos se está viendo el Servicio de Salud Ocupacional, el papel del asbesto en los subtes de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el Servicio de Salud Ocupacional, por un lado le dice al empleador, por otro lado a los trabajadores y a los gremios. Continúa leyendo, por favor.
Los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física, mental óptima en relación con el trabajo. Genial. Entonces, fíjense, ¿esto cómo podrían decir? ¿Qué es lo que quiere o lo que debe decir un servicio de salud y seguridad en el trabajo? ¿Qué está hablando? De establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro, sano, fortalezca la salud física y mental en relación al trabajo. ¿Qué le está diciendo que ustedes aprendieron? ¿Cómo deben ser, qué cosas deben ser adecuadas y de óptima calidad? Las imágenes. Muy bien. Fíjense, por eso la importancia de poder estar en clase. Las condiciones, lo que le está diciendo en otras palabras, que las condiciones y medio ambiente de trabajo sean lo adecuado. Porque si las condiciones y medio ambiente de trabajo no son adecuadas, ¿qué puede pasar con la salud del trabajador? ¿Qué vimos? Si está en riesgo. Muy bien. ¿Y cómo impacta? Si tengo un ambiente de trabajo todo desordenado y hay mucho ruido, ¿qué puede pasar ahí? Puede producirle o una enfermedad profesional. Bien. Y un accidente también. También un accidente. Muy bien. Entonces fíjense cómo podemos repasar, cómo estamos hablando de todos los temas que vimos anteriormente. Perfecto. Continúa leyendo, por favor. La adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental. Muy bien, acá lo que dijo recién el compañero, que también otra cuestión que puede hacer el servicio de salud ocupacional, si hay un ambiente ruidoso y teniendo en cuenta que este trabajador ya tiene un daño por trabajar en el lugar, se lo saca y se lo coloca en otro lugar. O bien, puedo tener en cuenta, puedo hablar de otro, es decir, si tuvo un trabajador que tuvo mucho estrés postraumático porque fue conductor de una locomotora, por ejemplo, yo no le voy a dar el puesto que siga manejando locomotoras, pero le voy a dar algún otro puesto dentro del organismo, dentro de la empresa, para que no se vea afectada tanto su salud física y salud mental. Lamentablemente, les voy a contar, a veces no tiene muchas anécdotas, pero yo les contaba que trabajé en ferrocarril, y a un trabajador lo que le habían dado, había manejado locomotoras y había tenido más de 14 arrollamientos, es decir, accidentes de gente que se había querido suicidar. ¿Qué puesto de trabajo les darían ustedes para cuidar su salud mental y física a este trabajador? ¿Qué le darían? Administrativo, en algún lugar que esté más cómodo. Muy bien, Patricia, si no me equivoco, dice Cheo. Bueno, muy bien. Un trabajo administrativo. ¿Qué otro trabajo le darían? Cuéntenme. ¿Dentro de la misma empresa, profe? Sí, dentro de la misma empresa. Les cuento que van a ser consultados. Esto estamos, en algún momento el empleador le va a decir, bueno, a ver, para fulanito de tal, ¿sí? Tuvo 3 infartos, manejaba el auto, era conductor del presidente de la empresa. ¿Pueden seguir manejando el auto? No. Muy bien. No, obviamente que no. Bien. Les voy a contar, a este conductor de locomotoras le habían dado el cabín, que el cabín es el lugar donde se controla, entre tantas cosas, todas las cámaras de las locomotoras. Es decir, él estaba viendo en vivo e indirecto, si bien no manejaba una locomotora, él estaba viendo en la cámara todo lo que ocurría delante de una locomotora, inclusive los arrollamientos. Claro, profe, yo le iba a decir eso, pero si tenía un trauma por los arrollamientos, ¿lo pusieron a ver las cámaras? Claro, bueno, pero tal cual, fíjense lo que hicieron, es decir, imagínense, ¿aumentaría su estrés postraumático de este trabajador? Y sí, obvio. Sí, luego. Correcto, yo lo conocí que cuando él estaba haciendo nuevamente ataques de pánico. Imagínense si hubiesen consultado al Servicio de Salud Ocupacional, bajo ningún aspecto de ese trabajador que sufrió el estrés postraumático como consecuencia del arrollamiento, hubiese seguido en ese puesto de trabajo. Esto que parece obvio, ustedes digan, como a veces como lo maneja recursos humanos, y entiende que él sabía de locomotoras, lo manda a otro puesto de trabajo y no tiene en cuenta la salud del trabajador, ¿sí?
¿Quién se anima? ¿Leo yo, profe? Por favor, gracias. Dice, la vigilancia del medio ambiente de trabajo debería comprender la identificación y evaluación de los factores del medio ambiente de trabajo que pueden afectar a la salud de los trabajadores. Bien, y cómo ahora continuar. Si yo les digo, convenio 161 y la recomendación, siempre estamos, y dice, bueno, la vigilancia del medio ambiente de trabajo. Si yo les digo, identificación y evaluación de los factores del medio ambiente de trabajo que pueden afectar la salud de los trabajadores, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué tengo que identificar y evaluar? Los riesgos. Muy bien. ¿Ven? Fíjense, insisto, cómo pudieron incorporar, cómo pudieron determinados elementos, me estoy refiriendo a los riesgos. ¿Sí? A los riesgos en el lugar de trabajo. Perfecto. La clasificación de los riesgos que se las di, también la tienen que conocer. ¿Cómo se clasifican los riesgos laborales? Continúa, por favor. Entonces, ¿qué hice? Primero identifiqué y evalué. Después, ¿qué hago? ¿Continúo, profe? Sí, por favor. Bueno, evaluación de las condiciones de higiene de trabajo y de los factores de la organización del trabajo que puedan engendrar riesgos para la salud de los trabajadores. Muy bien. Recuerden, cuando hablamos de condiciones de higiene de trabajo y factores de organización del trabajo, ¿qué vimos nosotros? Que yo les comenté, eso lo tienen que aprender, que estaba en la parte central, situación vivida por el trabajador, y tenía, si bien no es un círculo, pero tiene un montón de componentes: seguridad e higiene, organización y contenido del trabajo, tipos de contratación, salario. ¿Cómo se llamaba eso? El círculo de Clay. El círculo de Clay. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué va a estar evaluando? Todos los componentes que están en el ciclo de Clay. ¿Y qué dice también? Cuidado con los factores de la organización del trabajo. ¿Qué vimos? Cuando hacíamos ese ejemplo de que yo en forma arbitraria a un grupo lo mandaba a trabajar a Miami, a una playa cálida, ganaban bien, y el otro resto se quedaba acá, no ganaba lo mismo, no tenía ningún derecho a nada. ¿Qué pasaba cuando la organización del trabajo no era lo adecuada? ¿Qué vimos? Se producía un conflicto. Se producía un conflicto, bien, y eso es ese es el lugar de inicio de qué tipo de riesgo que los nombramos. ¿Cómo se llaman esos riesgos? Psicosociales. Muy bien. ¿Sí? Que surgen de la organización y contenido del trabajo. Son los riesgos psicosociales. ¿Sí? Bien. Continúa, por favor, leyendo. Evaluación de la exposición de los trabajadores a los agentes nocivos, verificación de los sistemas de momentito. Muy bien. Entonces, nos decís que hay que evaluar, evaluación de la exposición de los trabajadores a los agentes nocivos. Quiero que pensemos juntos cómo puedo evaluar si ese trabajador estuvo expuesto al ruido, si ese trabajador estuvo expuesto a una pintura epoxi tóxica, si ese trabajador, ¿cómo puedo evaluar? ¿A qué me estoy refiriendo? A la salud del trabajador. Si ese trabajador sacaba radiografías, ¿con qué yo evalúo esa exposición a los riesgos en los trabajadores? ¿Qué harían? Un examen periódico. Los exámenes periódicos. Un momentito de a uno, así los escucho, primero el compañero. No les digo el nombre porque estoy a pantalla completa, por eso no les digo el nombre. Contame. Exámenes periódicos. Bien, muy correcto. ¿Y qué me decía el compañero también? Perdón, yo, profesora, sí, lo mismo. Dale. Muy bien, entonces fíjense en esta clase cómo, que es la última antes del parcial, cómo han ido incorporando y cómo han entendido. Obvio que hay que fijar más conceptos que estoy dando ahora, pero fíjense cómo se han podido apropiar y cómo piensan, que eso es genial. ¿Sí? Cómo pueden ver, es decir, cómo voy a evaluar. Lo ideal sería que no haya, vamos a la segunda parte, ahora les cuento, ¿sí? Pero es verdad, ¿cómo lo evalúo? Con los exámenes periódicos. ¿Sí? Continúa leyendo, por favor.
Verificación de los sistemas de control destinados a eliminar o reducir la exposición. Bien, momentito ahí. Entonces, ¿ahí a qué me estoy refiriendo? Verificación de los sistemas de control destinados a eliminar o reducir la exposición. Si quiero ver de un puesto de trabajo la iluminación, que es insuficiente, ¿hay algún aparato para evaluarla? Si quiero evaluar un ruido... Sí, profe, ahí. Luxómetro. Por ejemplo, acá vienen ustedes, los técnicos, acá vienen los especialistas en higiene y seguridad, que si detectamos en el servicio de salud ocupacional un potencial riesgo, ¿sí?, en el lugar de trabajo, iluminación insuficiente, vendrán con el luxómetro, se evaluará. Si hablamos justamente de ruido, vendrán a evaluar los decibeles. Si hablamos de radiaciones ionizantes, por ejemplo, tenemos los dosímetros, se evaluará si hay fuga o no de los aparatos de rayos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una pregunta de examen final, con qué, ahora les voy a contar, con qué voy a evaluar, es decir, los riesgos físicos, químicos, los riesgos de seguridad, etcétera, etcétera, los puedo evaluar. Pero ¿cuáles son los riesgos, que también lo vimos, más difícil de evaluar? Los que no conocemos. Bien, eso no va a ser una trampa, genial. Esto en un final significa que les va a ir muy bien. Fíjense, correcto, el primer riesgo es el que no conozco, el difícil. ¿Cómo les cambié la pregunta? Y me contestaron muy bien. La ignorancia. Ese es el riesgo más difícil de evaluar y el más peligroso. Correcto. ¿Y los riesgos psicosociales cómo los evalúan? ¿Serán fáciles de poder determinar antes de que provoque el daño, es decir, antes que afecte la salud de un trabajador, antes de que tenga un síndrome de cabeza quemada? ¿Será fácil poder evaluar en una organización los sistemas de liderazgo, de conducción, recompensa, etcétera, etcétera? ¿Cómo creen? Primero hay que conocer el trabajo y después... Pero es fácil o difícil. Ustedes fíjense, los y las estoy haciendo pensar. Pero Es difícil. Difícil, profe, sí. Escuchar. Es difícil, primer punto, porque no tengo ningún aparato único para poder evaluarlo. Después están los cuestionarios de ISTAS, que yo les dejé, ISTAS 21, pero es difícil, eso quería que piensen. Correcto, continúa leyendo, por favor. Acá. Sí. Evaluación de los medios de protección colectiva e individual. Bien. La vigilancia de la salud de los trabajadores. Muchas gracias. Fíjense que también otra cosa que voy a hacer, lo último, o sea, son los elementos de protección personal. ¿Sí? Cuando el riesgo está, no lo pude eliminar, no lo pude reducir, no lo pude aislar, no pude cambiar el proceso de trabajo, tienen los elementos de protección. Que primero son colectivos y después son individuales. Recuerden, cualquier elemento de protección personal, ¿cómo debe ser? Adecuado. Si es un calzado de seguridad, debe ser el número exacto. Si es un guante, por decirlo, de nitrilo, debe ser de la medida de la mano. Porque si yo le doy un elemento de protección personal que no es adecuado, ¿qué es lo que va a pasar? No lo van a usar. Muy bien. No se va a usar. Segundo, si pasa con los barbijos N95, si no me ajusta bien a la cara, no soporta la prueba de hermeticidad, es decir, yo me lo coloco, soplo y se me escapa el aire, y sabemos que eso debe ser hermético. ¿Qué pasa? ¿Me va a proteger, de, por ejemplo, del coronavirus en estos momentos? No, profe, no cumple su función. Si no es el adecuado y lo uso igual, me da una falsa seguridad que en realidad justamente esta falsa seguridad está exponiendo mi salud a todos los factores, a todos los agentes de riesgo. ¿Sí? Eso es muy importante. Y también quiero que como futuros especialistas en higiene y seguridad piensen que el elemento de protección personal, ¿vieron en la UOCRA a veces al lado de la autopista que hay un cartel con un trabajador que tiene casco, chaleco, calzado de seguridad,
tiene el mameluco, tiene las herramientas colgadas, que es de la construcción, y abajo dice, así se trabaja. ¿Me siguen? Sí, profesor. Bueno, imagínense que ese trabajador más o menos 10 kilos más le pesa todo lo que tiene colocado. Si es una jornada de 8 horas y tengo cualquiera de nosotros 10 kilos más en el cuerpo, ¿cómo voy a terminar? agotado. Cansado. Voy a agotar. Dijimos que voy a tener fatiga, entonces también tengo que tener en cuenta, de acuerdo al elemento de protección personal, la duración de la jornada de trabajo, ¿sí? Entonces fíjense, también a tener en cuenta. Es muy importante poder, antes de dar o de hacerle firmar al trabajador que recibió el elemento de protección personal, ¿qué le tengo que hacer siempre? Hay un elemento de protección personal. ¿Qué características debe tener ese elemento? Debe ser aprobar las normas internacionales, las normas nacionales. ¿Y qué tengo que hacer yo desde el Servicio de Salud Ocupacional para que ese trabajador vea que es necesario utilizar ese casco, por ejemplo, si está en una obra, utilizar, si va a soldar, esa mascarilla, que si está en un hospital, que elimine bien las agujas? ¿Qué tengo que hacer yo desde el Servicio de Salud Ocupacional? Capacitar. El trabajo, ¿no, profe? Es la capacitación, es la educación. Recuerden que para poder realizar cambios en la cultura de la organización, en la cultura del trabajo, tengo que educar, ¿sí? Siempre. No tengo que imponer, tengo que educar, tengo que consultar al trabajador acerca de cómo se siente, qué le parece, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es muy importante esto. ¿Por qué? Para lograr la adherencia, es decir, para que lo use. Muy importante. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. Convenio 161 y recomendación 171 de la OIT, pregunta de examen parcial y final. ¿Sí? Profe, van a ser más o menos 100 preguntas, porque todos nos dicen. No, para que les cuento, van a ser 20 preguntas, ¿sí? Ah, está bien. 20 preguntas, esperen que me corriga, ahí está. 20 preguntas, van a tener más o menos 2 minutos, son choice, ¿sí? No es nada que no hayan visto, así que, pero van a tener que pensar. Está bien. ¿Sí? Son choice. Muy bien, entonces repito, convenio 161 y recomendación 171 la tienen que saber. La saben, lo que no sabían era poder identificarlas con estos números. ¿Sí? Solamente a título ilustrativo les quiero contar que, a ver quién me lee, qué dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Leo yo, profe. Gracias. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador. Condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso, vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo, vital móvil. Genial, esto fíjense, es decir, el trabajo está en el artículo 14 bis de nuestra Constitución. Todo lo que nosotros estamos diciendo. Acá les voy a hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a hablar de algo muy simple. Imagínense que todos trabajamos en el subte de la ciudad de Buenos Aires, ¿me siguen? Todos estamos trabajando, ¿sí? ¿Nosotros saben de cuántas horas es la jornada laboral? 8. 6. No, 6, muy bien. ¿Y cuánto es aproximadamente el trabajo? Tenemos 1 hora para almorzar, que está perfecto. Entonces, trabajamos 6 horas. ¿Y por qué creen que hubo una reducción de la jornada laboral? ¿Qué puede pasar ahí abajo, debajo de la tierra? Por el calor que hace. Por el calor, por el trabajo subterráneo. ¿Qué más puede pasar? Por el ruido. Falta de aire. Por la falta de aire, por el ruido. Entonces, ¿yo qué hago? Como no puedo eliminar esos agentes de riesgo, puedo pensar, decir, bueno, si en 8 horas provoco daño, voy a reducir el tiempo de exposición para no provocar daño.
¿Me siguen? Ese es un concepto. ¿Las hacemos? ¿No las hacemos? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Económicamente las harán, pero físicamente no creo, por las condiciones. Bueno, acá nos dicen en una primera etapa que obviamente pagan bien quien no va a querer hacerla, pero nos está diciendo que recuerden que ustedes en una jornada de 8 horas pueden dañar su salud. Esto, aunque les parezca mentira, muchos trabajadores querían hacer horas extras. ¿Por qué? Porque obviamente el imperativo económico servía, pero no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque imagínense, si tengo una reducción para no provocar daño a la salud de los trabajadores, imagínense que si hago 8 o 10 horas, ese ruido en el ambiente, ¿qué me puede afectar? La audición, el oído. El oído, por ejemplo. Entonces, fíjense a veces cómo, por un lado, hago desde los servicios de salud ocupacional, hacemos reducción de la jornada, pero por otro lado, a veces los gremios, los trabajadores quieren más plata, y cómo se puede llegar a ver afectada su salud, ¿sí? Muy importante, no se deben hacer horas extras. Ustedes recordarán que no hace mucho tiempo, los conductores de larga distancia, una vuelta del Chaco, como le llaman, son 1.400 kilómetros. A Salta o Jujuy un poquito más. Entonces imagínense, en un primer momento iba un solo conductor hace muchos años. ¿Qué pasa si va un solo conductor en la ruta, manejando en forma monótona tantos kilómetros? ¿Qué creen que puede pasar? Se queda dormido. Claro, se agota y se distrae también. Todo mal. ¿Cómo? Puede quedar dormido. Provocar un accidente. El trabajo monótono me puede llegar a hacer tal cual, a quedar dormido, ¿sí? Entonces primero lo que se hizo, 2 conductores. Y después lo que se dio que el conductor que llega del Chaco debe dormir, debe descansar, y recién después puede salir a trabajar. ¿Qué pasaba? Porque le servía al conductor y le servía a la empresa, muchos llegaban al Chaco, se daban una ducha y seguían manejando hacia Buenos Aires. ¿Qué se dio? ¿Qué creen que puede haber pasado? Muchos accidentes, ¿sí? Y con resultados fatales. ¿Qué le estoy diciendo esto? Cómo la carga de trabajo nos puede afectar. Para evitar la fatiga. ¿Cuál es la mejor pastilla? El descanso, El descanso. Muy bien. Pregunta examen final, que si contestan eso les va a ir muy bien. Esa es la mejor pastilla, el descanso. ¿Sí? Ley de higiene y seguridad. Esta la van a conocer mucho mejor que yo. ¿Quién lee, por favor? ¿En qué materia también la vieron? Cuéntenme. En seguridad, higiene y en legislación. Muy bien. Entonces quiero que repasemos, esto también se los voy a tomar, o sea, cuáles son los conceptos básicos de la Ley de Higiene y Seguridad, número 19.587. ¿Cuáles son los objetivos? Puede ser una pregunta, la Ley de Higiene y Seguridad. ¿Quién me los lee? Proteger la vida, preservando y manteniendo la integridad de los y las trabajadoras. Prevenir, Bien. eliminar y reducir los riesgos. Bien. Estimular y desarrollar la prevención de accidentes y enfermedades derivadas de la actividad laboral. Muchas gracias. Esta es pregunta de examen parcial y final. Ley de Higiene y Seguridad, objetivos. Pues fíjense que lo fuimos viendo, o sea, a lo largo de la clase. Puede ser tal cual que me cuenten cuáles son los objetivos o que les pida un ejemplo. Muy bien. Decreto, acá vienen las preguntas. Que cada ley, recuerden, cuando necesito ampliarla, porque la ley me quedó
insuficiente, voy a hacer un decreto. ¿Sí? ¿Qué es el decreto? ¿Qué es lo que me va a decir el decreto 351 del 79? ¿Quién lee, por favor? ¿Quién se anima? Desde el principio, ¿no? Ahí está el compañero, gracias, querido. Dale. Por Disposiciones generales. Bien. Establecimientos, servicio de medicina del trabajo y servicio de higiene y seguridad en el trabajo. Perfecto. Entonces, fíjense, esta ley es la que habla de los servicios de medicina del trabajo y servicios de higiene y seguridad. Como es una ley del año 79, que muchos de ustedes no estaban nacidos, y yo tengo del trabajo y de higiene y seguridad del trabajo. Continúa leyendo, por favor. Características constructivas de los establecimientos. Bien. Provisión de agua potable, desagües industriales, radiaciones, contaminación ambiental, ventilación, iluminación y color, ruidos y vibraciones, instalaciones eléctricas, máquinas y herramientas y protección contra incendios. Perfecto. Estos son los capítulos de toda la ley, que seguramente ya de esta ley. ¿Sí? Todo esto es todo, fíjense que hablamos de riesgos físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a otra ley. Entonces, dijimos la ley 19.587 y después tenemos que la ley de 19.587, también conocida como ley de higiene y seguridad. ¿Sí? Ley de higiene y seguridad 19.587 con su decreto 351 del 79, y ahora vamos a hablar de la ley de riesgo del trabajo. No quiero que sean abogados ni que la sepan de memoria, pero los objetivos los tienen que conocer, tanto para el parcial como para el final. ¿Sí? Muy bien, ¿quién me lee los objetivos de la ley de riesgo de trabajo? Reducir la siniestralidad laboral a través... Se salió, profe. Ahí está. A través de la prevención. Reparar daños derivados de AT&IP. Perdón, accidente de trabajo y enfermedad profesional. ¿Qué más? Ok. Se salió, profe, la Filmin. Ah, bien, puede pasar también. Salió, profe. Bueno, ahora no se preocupen. No se ve. Ahora lo colocamos. Entonces, fíjense, cuando hablamos de AT y EP son accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Sí? Siempre tener en cuenta. Denme un segundo. Profe, no sé si me pasa a mí sola, pero se me traba. Como que por momentos lo escucho y por momentos no. A veces, no, eso tiene que ver más, te cuento de qué. ¿Ahí me ven? Sí, profe. Sí, ahí sí. profe. Sí, tiene que ver con la conexión a veces, ¿sí? Que se va. Yo los escucho y los veo bien. ¿Sí? Está perfecto que lo diga. Entonces, fíjense. Como hablamos, continúa leyendo. Ley de riesgo de trabajo, 24.557 objetivos. Al comienzo se van a confundir qué era la de higiene, la de riesgo de trabajo. Esto es fácil. Yo les cuento que hacía en su momento un cartelito en la heladera, un cartelito en algún lugar de casa, con el número y el nombre de la ley. Nada más. Después se incorpora. Después lo van a saber mejor que yo, inclusive. ¿Sí? Muy bien, continúa leyendo, por favor. Reparar daños derivados de accidentes de trabajo. Y enfermedad profesional. Incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado.
Muy bien. ¿Qué más? Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados. Fíjense, igual vamos a volver, como dice acá, más hacia el final vamos a seguir hablando. Entonces, fundamentalmente, si yo les digo, como les contaba la otra vez, reducir la siniestralidad, me estoy refiriendo a siniestro. Este es un concepto que se utiliza en donde, ¿cuál fue el siniestro? Somos personas, los y las trabajadoras. Entonces, fundamentalmente, el objetivo es disminuir los accidentes de trabajo a través de la prevención. Otro, si ocurrió el accidente de trabajo, tiene que reparar los daños, ya sea del trabajador, darle medicación, darle asistencia, darle una prótesis. Entonces, ¿quién va a hacer? ¿Cómo si tengo un accidente de trabajo? ¿Quién me va a reparar? Y estoy en el trabajo formal. ¿Quién se va a encargar de esta reparación? La ART. Muy bien, acá van a entrar en juego con esta ley que es del año 90. Las aseguradoras de riesgo del trabajo, en el segundo semestre del 96, donde surge la ART en la Argentina. ¿Sí? Entonces también, ¿qué va a hacer esa, a través de la ley de riesgo de trabajo? Recalificarlo y colocarlo en otro puesto de trabajo, promover la negociación colectiva laboral y fundamentalmente debe apuntar a las medidas de prevención. ¿Sí? Es lo que dice la ley 24.554. A esta la tienen que saber. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, son y 55, vamos a tomar 10 minutos y vamos a continuar con el tema. ¿Les parece bien? Bueno, profe. Bueno. ¿Hasta qué hora, profe? Son y 55 hasta y 6. 9 y 6, continuamos nuevamente. Listo, gracias. Sí, profe. Muy bien, hasta dentro de un ratito.
Sí, profesor. Sí, profe. Disculpen los minutos de tardanza, pero estaba hablando con el doctor Ballestero, que es el titular de cátedra, que es compañero mío también del hospital, justamente de la evaluación, de cómo vamos a continuar post-evaluación. Entonces veíamos otra forma de que aprendan. Fundamentalmente queremos que aprendan, que puedan empoderarse, que puedan en esta etapa formativa. Por eso estamos hablando con el doctor Ballestero. Muy bien. ¿Cómo estamos? Todo bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Bien. Le hago una consulta sí, querido, con respecto al parcial. ¿Sabe a qué hora se va a habilitar? ¿De 9 a 11? Todo va a ser no, vamos a tener que, ¿cómo estás? Pero te voy a contar lo siguiente. Son 20 preguntas choice, en algunas van a tener que pensar, ¿sí? Para justamente, es decir, como les explicaba. Van a tener 2 minutos cada una, va a ser más o menos 2 minutos, 20 preguntas, 1 hora, un poquito más de 1 hora, ¿sí? Pero fundamentalmente se va a dar todo lo que vieron en clase, así que tranquilo, para que siempre y cuando hayan estado, hayan tomado puntos, prestado atenciones, van a tener un choice, como les decía, 2 minutos y medio por cada pregunta, más o menos. Claro, profe, pero nosotros le queríamos preguntar a qué hora se habilita NBA, a las... Muy buena su pregunta. La idea es en el mismo horario de la clase. O sea, les cuento, la idea que tengo es que sea en el mismo horario que venimos manteniendo. Eso es hasta ahora. Si igual yo tengo los correos, si no les digo nada, nos vamos a ver directamente a las 8 para la evaluación el viernes próximo. ¿Sí? Igual van a tener para repasar el lunes, martes, para leer. O sea que el viernes es una consulta a la clase. ¿Cómo igual que entramos a la clase igual el viernes que viene. No, van a tener la evaluación en el horario de clase. Más o menos 1 hora dijo que era la evaluación. Un poquito más, van a tener, les cuento, de hecho muchos de sus compañeros, los del viernes ya tuvieron evaluación, hay unos cuantos que ya fueron evaluados. Van a tener 2 minutos, que está un tiempo un poquito más por pregunta, que tienen 20 preguntas. O sea, la idea es que puedan pensar, puedan estar cómodos, no es el caso de ustedes, pero ya nos pasó a algunos que si no lo buscaban, si damos más tiempo, buscaban las preguntas en, ¿cómo se llama? En Google o algo. Pero igual son ideas, son preguntas de conceptos, de entendimiento, alguna definición, pero todo que ustedes lo pueden preguntar, así que tranqui. ¿Se puede avanzar entre preguntas? O sea, si hay una que no llegó todavía o que estamos ahí pensándola, avanzar y después volver para atrás. Mira, te digo, eso lo estamos viendo. El año pasado se pudo, no te sé decir. ¿Sí? Pero sí, o sea, sí, lo que te digo, que con lo que vimos en clase, si pudiste prestarte atención, te va a ir bien. Eso sí lo que te digo. Porque tratamos de que sea... No queremos perjudicar a nadie, queremos que aprendan, ese es el objetivo en la cátedra, en ningún concepto queremos que aprendan, que realmente que puedan incorporar, que puedan apoderarse del conocimiento y que en algún momento sepan dónde ir a buscar, es decir, estén trabajando donde estén trabajando, lo vieron en la formación. Ese es el objetivo. ¿Sí? Muy bien. Dame un segundito. Perfecto, entonces hablábamos de la ley de riesgo de trabajo y que esta ley de riesgo de trabajo, los objetivos, etcétera, etcétera. Solamente esto no lo tienen que estudiar, solamente Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que también dice que la ciudad protege el trabajo en todas sus formas, asegura al trabajador a los derechos establecidos en la Constitución Nacional, y se atiene a los convenios ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La ciudad provee a la formación profesional y cultural de los o las trabajadores y trabajadoras y procura la observancia de su derecho a la información y consulta. Yo les quiero mostrar que hay una ley nacional y también hay una ley, si estamos en Ciudad Autónoma, será Ciudad Autónoma,
Si estamos en provincia, será de provincia, nada más que eso. Este es un convenio, que gracias a este convenio, que a veces los trabajadores también pueden lograr determinadas cuestiones, y es justamente de cómo se formó nuestro departamento. Esto no es importante que lo sepan. Pero esto sí. ¿Qué es una aseguradora de riesgo de trabajo? Ya vimos algo en la clase anterior. Y si conocen qué ART tienen, ¿qué es una aseguradora de riesgo de trabajo? ¿Qué me pueden contar? Es la que se hace cargo si tenés un accidente o una enfermedad Muy en bien. el trabajo. Muy bien. Una aseguradora de riesgo de trabajo, como lo indica su nombre, asegura, ¿sí? Ustedes van a observar que hay muchas aseguradoras que además de asegurar autos, propiedades, electrodomésticos, también asegura trabajadores. ¿Qué hace? De acuerdo al grado, aumentará o disminuirá la cuota de acuerdo al grado, al número de trabajadores o a la cantidad de accidentes que ocurra. ¿Qué pasará? Aumenta. Muy bien. A mayor siniestralidad, a mayor número de accidentes de trabajo, la cuota aumenta. Tienen el mismo concepto de los autos. Si yo choco mucho mi auto, mi seguro me va a aumentar o disminuir. Las chicas sí, todos tienen trabajo, están en trabajo formal, informal. ¿Por qué les pregunto esto? Si saben alguna vez qué aseguradora de riesgo de trabajo tienen. Yo la verdad que no me acuerdo, porque me cambiaron varias veces y el último pedito lo perdí. Sí, es difícil, por esto lo preguntamos a propósito. ¿Y el resto sabe? En mi trabajo es médica. Bien. No, profe, yo no me acuerdo. No, fíjense que a veces no sabemos porque o cambian. Tienen que tener siempre una tarjetita con el 0800, porque recuerden, ¿qué pasa si tengo un accidente en itinerario? Que igual lo vamos a ver más adelante con un flujograma. Pero a veces no sabemos. Yo sé que tengo provincia nada más, pero entonces una aseguradora de riesgo de trabajo son capitales que lo que van a asegurar a los trabajadores ¿de qué? De un accidente de trabajo, de una enfermedad profesional, y si ese accidente de trabajo genera una incapacidad, también son los que van a retribuir económicamente para esa incapacidad. Ley de riesgo de trabajo, aseguradora de ART. ¿Quién? Esta es otra pregunta de examen parcial y final. Esto es pregunta. ¿Quién lee, por favor? ¿Quién se anima? No, profesor. Dale, gracias. Asistencia médica y farmacéutica, traslado, prótesis y ortopedia, rehabilitación, calificación profesional, recalificación, perdón. Sí. Adecuación a la vivienda del trabajador frente a la incapacidad grave y servicio funerario. Muchas gracias. Entonces, fíjense, si tengo un accidente de trabajo, yo, trabajador, a través de la ART, debería recuperar mi salud como estaba inicialmente antes del accidente de trabajo. Si yo no puedo caminar, tengo un esguince de tobillo, debería venir un remis o un taxi, llevarme al prestador y del prestador a mi casa. Si necesito un analgésico, debería dármelo. ¿Qué ocurre a veces con los traslados? Que también ustedes me han contado. O tarda mucho tiempo, o a veces tengo que ir por mis propios medios. Si voy por mis propios medios, tienen que pedirle al remis, al taxi, el ticket, y con este reclamárselo a la ART. Es decir, no deben poner plata de su bolsillo. Esto es muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Muy importante no poner plata. Y la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿quién le debe dar todo? Por ejemplo, si necesitan una prótesis, ojalá que no, si necesitan muletas, una silla de ruedas, si necesitan kinesiología,
Si realmente no pueden seguir desempeñando debido al accidente de trabajo o la enfermedad profesional del puesto, la recalificación, y si tengo alguna incapacidad motora, deberá adecuar mi vivienda, será con una rampa de ingreso, será con un ascensor, y ojalá que no ocurra, pero si muero en el lugar de trabajo, se debe encargar de la funeraria. ¿Sí? Otra de, esto ya lo vimos, cuéntenme, vamos acá, ¿qué es una, vamos a repasar, otra pregunta. Sí, Profe, una consulta. La presentación anterior, ¿puede Sí. poner, profe? ¿Cómo no? Ahora Creo vamos que a- usted se adecua- tiene que ir a la casa y adecuar, por ejemplo, ponerle un baño. Exactamente. Adecuarle el baño, adecuarle la rampa de ingreso, adecuarle cómo entra y sale de su casa. ¿Sí? Esto es todo lo que debería hacer. Hacerse cargo. Y muchas veces igual no lo hacen, porque con la máquina y empezó a desenredar lo que es el fierro con la mano nada más, andando la máquina, se le enredó en las piernas y prácticamente se quedó con un hilo de la pierna, casi más le sacó la pierna. Y no le adaptaron la casa, se tuvo que ir a vivir en la casa de la madre porque él vivía arriba de la casa de su abuelo y se tuvo que ir a vivir en la casa de la madre y su mujer se quedó en su casa, o sea, no le adaptaron la casa. Bueno, fíjate esto a veces también es muy buena tu aclaración, a veces la aseguradora de riesgo de trabajo no lo hace. Esto lo va a tener que reclamar con un abogado porque le corresponde. ¿Sí? Esto lo va a tener, lamentablemente a veces la aseguradora lo que quieren hacer es pagar lo menos posible o lo que fuese, y los trabajadores no acceden a lo que deberían acceder o no lo saben. Pero sí, es un derecho. Se aprovecha de la ignorancia del trabajador. Tal cual, como dice Ana, a veces pasa esto, lamentablemente, o la persona está preocupada por su salud, pero imagínense este trabajador, su familia, sus hijos, además de que toda la dificultad para poder caminar. Por eso es muy importante el conocimiento. Tendría que reclamarlo a través de un abogado, porque la aseguradora de riesgo de trabajo se debe hacer cargo justamente de todo lo que pasó después del accidente, e inclusive si tiene una incapacidad de determinado grado, tiene una retribución económica. Obvio que es más importante tener las piernas siempre, pero también tiene que recibir una retribución económica de ese trabajador. ¿Sí? Muy bien. Entonces quiero que me cuenten con sus palabras qué es un accidente de trabajo. Eso es pregunta siempre, de parcial y de final. Con sus palabras. Tenemos dos definiciones, que les contaba. Una desde el punto de vista de la salud ocupacional y otra desde el punto de vista de la ley. ¿Quién me cuenta qué es un accidente de trabajo? Ahí las dos. Vale. Es un hecho fortuito. Bien, a ver, para hecho fortuito, ¿qué más? Súbito y repentino que termina con la tranquilidad del trabajo, digamos, con lo que se venía haciendo. Fíjense bien, nosotros dijimos que esa la tienen, la definición. ¿Qué es un accidente de trabajo? ¿Sí? Es un hecho súbito o violento, ocurrido por el hecho o por la ocasión del trabajo. Ninguna premeditación. Ese es el punto de vista de la ley, pero también vimos que un accidente de trabajo, de acuerdo a todo lo que ustedes estuvieron aprendiendo, ¿qué es un accidente de trabajo? Es un desequilibrio de las condiciones del medio ambiente de trabajo. Es la ruptura del equilibrio de las imágenes. ¿Sí?
Esta definición la tienen que conocer, es pregunta. Todo hecho súbito y violento ocurrido por el hecho de la ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el hogar y el trabajo o viceversa. Hecho, ocasión, y el accidente que va de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, ¿cómo se llama? Un itinere. Muy bien, ¿sí? Justamente íbamos a consultar, porque la vez pasada en el grupo, como que el accidente, ¿son 2 horas? Mira, te cuento, es muy buena su pregunta y está buenísimo los debates. En realidad, algunos hablan de 2 horas y otros hablan de lo que salga desde su casa hasta que llegue al trabajo, siempre y cuando haga el camino habitual. ¿Sí? Claro, profe, ¿no es lo que declaró al momento de ingresar a la empresa? Pues imagínense algo, ¿sí? Yo digo que vivo, por ejemplo, yo estoy dando clases con a mí la ART de la Universidad Provincial de Ezeiza me pidió dónde yo iba a dar clases hoy. ¿Sí? Yo que dije, Varela 1301, Hospital Parmenio Piñero. ¿Me siguen? Yo donde vivo, en Monte Grande. Pero imagínense que yo después de dar clases me voy a visitar a un paciente que está en Palermo. Y supónganse que tengo un choque. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Tengo un accidente, pero yo donde tengo el domicilio declarado, en Monte Grande, y yo estoy en Palermo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Eso es un accidente in itinere? No. Bien. Pero si yo le hubiese dicho a la RT que el día viernes 21 de mayo iba a alterar, porque iba a visitar un paciente antes de irme a mi domicilio, iba a ir a Palermo, como que hacía una ampliación, y yo tenía un accidente, a eso me lo cubría. Esto hacemos con los residentes del hospital, trabajan en el Hospital Piñero, pero si tienen que rotar por otro servicio, por ejemplo, del Hospital Rivadavia, se hace una extensión de la aseguradora de riesgo de trabajo para que éste pueda ir a trabajar al Hospital Rivadavia y si tiene algún accidente en el Hospital Rivadavia, la RT lo cubra. Si yo no le aviso, no es un accidente in itinere, ¿sí? Y otra cosa que es importante, siempre deben actualizar sus domicilios en recursos humanos. Por eso yo les pregunté, ¿saben qué RT tienen? Si la RT tiene un domicilio viejo donde ustedes vivían y tienen un accidente in itinere en su dirección actual y no avisaron, no les va a cubrir. ¿Sí? Profe, yo lo hice. ¿Qué? Contame. Yo lo hice cuando trabajaba en San Justo. Tengo un pariente que vive en Mataderos y como yo soy de Espedacini, yo puse la dirección de Mataderos que me quedaba más cerca, me quedaba ahí. Bueno, después me empecé a volver para acá, para Espedacini, y después de 4 meses la empresa que mandó para que concurramos de vuelta al domicilio y yo puse que te daba la dirección de acá, donde me estaba viniendo todos los días, por las dudas de un accidente. Claro, porque si no, no te va a cubrir. ¿Sí? Es muy importante, si me cambio de domicilio, aviso. En el caso suyo, por ejemplo, que usted es médico y por ahí le puede salir un trabajo o que tiene que atender a un paciente, no sé, 2 días antes. ¿Cómo hace para avisar a la RT? Bien. Que el trabajo va a ir a ver al paciente. Es muy buena tu pregunta. Por ejemplo, yo tengo otro trabajo a la tarde, ¿sí? Yo tengo otro trabajo y acá salgo a las 12:30 del hospital. Si yo tengo esta es otra pregunta. Si yo tengo un accidente que me dirijo hacia el otro trabajo, también tengo ART, ¿cuál trabajo me cubre? ¿El de la mañana o el de la tarde? ¿Y por qué? Acá, que también en la ART lo que les va a pedir qué días trabajan, cuál es el horario de ingreso, cuál es el horario de egreso. Si voy a hacer horas extras en la empresa, en el trabajo, tengo que avisar a la RT, porque
imagínense si yo me quedo, trabajo hasta las 17 y me quedo hasta las 20, la RT nunca se enteró que yo estoy 5 horas más en el lugar de trabajo. Por lo tanto, si tengo un accidente, no lo va a reconocer. Pero ¿sí? eso se encarga el empleador, supongo, ¿no? Porque Siempre se debe, muy bien, siempre se debe encargar el empleador, la Oficina de Recursos Humanos. ¿sí? Eso es muy importante a tener en cuenta. Avisar, ¿sí? Y a mí, si yo hago un cambio, si yo me voy a ver pacientes para contestarte tu pregunta, y yo no le aviso a la aseguradora de riesgo de trabajo, no me los va a cubrir. ¿sí? No me va a cubrir. Si yo hago algún cambio, tengo que avisar, siempre. ¿sí? Por ejemplo, eso es lo que le iba a preguntar. Por más que pase algo, no sé, como que un corte de ruta y se tiene que desviar usted y no, se va eso por otro bien. lado. No, bien, es muy buena tu pregunta. Ahí tendría que ya tener un abogado para ver. ¿sí? Ahí ya te cambiaría, porque lo que va a hacer siempre el RT va a ser expulsarme, va a decir que me vaya, va a decir que no corresponde. Muy bien. ¿Qué es una enfermedad profesional? Con sus palabras, ¿qué me pueden contar? ¿Qué otra pregunta de examen parcial y final? Es una enfermedad producto de Bien. un ambiente de trabajo que se da a lo largo del tiempo. No sé, no me acuerdo. Bien. Más o menos. Correcto, se da porque el agente de riesgo que originó la enfermedad se encuentra pura y exclusivamente en el lugar de trabajo. ¿sí? Eso es muy importante. ¿sí? Es muy importante poder considerarlo. Una enfermedad que tienen todas las definiciones, que también las tienen que saber. Y fíjense algo, que hoy también me preguntaba. ¿Cuál es el decreto número 658 del 96? Según la Ley de Riesgo de Trabajo, las enfermedades profesionales están en este decreto, en el 658 del 96. ¿Qué criterio tiene este listado? Agente, condiciones de exposición y patología. Tiene 3 columnas, donde da, por ejemplo, asbesto, condiciones de exposición, albañilería, y patología, cáncer de pulmón, de pleura. ¿sí? ¿De qué es? De trabajo. De eso se encarga. ¿sí? Lo tienen que saber que el decreto 658... Pregunta de parcial. Muy bien, ¿vieron cómo vamos de a poquito? Es pregunta de parcial y de final. Si en un final cualquiera de nosotros les pregunta, bueno, háblenme del decreto 658 del 96. No les voy a pedir que me sepan todas las enfermedades, ¿sí? Pero sí les voy a pedir que me digan, perfecto, es el listado de enfermedades profesionales. ¿Qué decreto regula? Y un ejemplo. En el final voy a necesitar, se estudian un agente, yo les nombré el asbesto, la condición de exposición y la patología. ¿sí? Esto es importante conocerlo. Repito, no para que sean enciclopedia memorística, pero sí que algún día están formando parte de un servicio de salud ocupacional y tienen duda si esa enfermedad profesional es o no es enfermedad profesional, en este decreto lo van a ver. La pregunta sería, estamos en el final, y si no está incluido en el decreto 658 del 96, ¿puede ser igual una enfermedad profesional? Sí. Sí. Bien, ¿por qué? Muy bien, es correcto. ¿Qué tengo que hacer? En el trabajo, profe. ¿Cómo? Porque se da por las condiciones en el trabajo, la exposición de la... Muy bien, ¿sí? En otras partes del mundo, por ejemplo en España, les voy a contar, o en Italia, el Servicio de Salud Ocupacional dice que es una enfermedad profesional, ya está. No es necesario este listado, como acá en Argentina. Este listado es incompleto, no incluye el estrés, no incluye
las enfermedades que ocasionan los riesgos psicosociales. Por lo tanto, es un listado viejo que tendríamos que en algún momento actualizarlo, ¿sí? Es un decreto antiguo, que hay un montón de enfermedades que hay que incorporar. El 658 del 96, ¿sí? Muy bien. Definición que tienen que saber. ¿Qué es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo? Sí. La que regula la CRT. Perfecto, muy bien. En realidad, como les contaba, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, a partir del año aproximadamente 96, surge y es la que tiene que regular y controlar el trabajo de las ART. Hay un dibujito que debe garantizar también la Superintendencia que la ART le dé la prestación adecuada y si no lo hace, debe ser sancionada, ¿sí? La Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene competencia para sancionar a las ART. Esto también es una pregunta para el parcial, para el final. ¿Qué es una aseguradora de riesgo de trabajo? ¿Sí? ¿Cuál es la que la regula? Le hago una consulta. También, por ejemplo, se puede hacer las denuncias en la superintendencia cuando tus empleadores no te pagan la cuota del... Que ver con las obras sociales. ¿Para qué sirve esta? Para fijarse si están registrados, ¿sí? Ustedes con esta, con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, esto es para saber si le pagan, si tienen los aportes, si tienen trabajo formal. Para eso les va a servir la Superintendencia. Y de las obras sociales hay otra Superintendencia que regula las obras sociales. Es un organismo de control, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Son las funciones. Ya lo vimos, pero quiero darles a través de un flujograma algo que creo que les va a gustar. Denme un segundo nada más, ya estoy con ustedes. Es una sola imagen. No la ven ahí, ¿no? No, profe, no se ve, está en negro. Ahora vamos a poner para compartir. Denme un segundo. Y vamos a compartir. Ahí se ve lo que teníamos al principio. Un segundo. Esto es, quiero que tengan todo lo que estuvimos hablando de la aseguradora de riesgo de trabajo, de todo lo que estuvimos hablando, a ver si está acá. No ven nada, ¿no? No, profe, no se vemos su pantalla. Se ve su pantalla. Claro, su pantalla estamos viendo. Lo vemos a usted. Bueno, ahora no. Ahí. Ahí sí. Muy bien. Fíjense, esto que parece muy complejo es un flujograma del funcionamiento del sistema de la Ley de Riesgo de Trabajo, ¿sí? Fíjense algo. Empleadores, ¿sí? ¿Qué va a hacer el empleador? Al trabajador lo va a afiliar a una aseguradora de riesgo de trabajo. La aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Qué función tiene la aseguradora de riesgo de trabajo? Prestaciones y vigilancia de quién, del trabajador, si tiene que denunciar un accidente o una enfermedad profesional. Si yo me accidento, puedo directamente comunicarme con la ART o bien puedo avisarle a mi empleador para que se comunique con la ART. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. ¿Qué ocurre?
la aseguradora de riesgo de trabajo me debe dar las prestaciones necesarias para que yo me cure de la afección. Pero supónganse que yo sigo con dolor, me duele la mano, me mandan a trabajar igual, puedo avisar, puedo denunciar a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Qué hace la Superintendencia de Riesgo de Trabajo? Fiscaliza la ART diciéndole, momento, tiene que darle de nuevo prestaciones porque esta mano le duele y no puede ir a trabajar. ¿Sí? Esto es todo el funcionamiento de la ley de riesgo de trabajo. ¿Qué quiero que sepan? Fundamentalmente, ¿quién puede denunciar un accidente de trabajo? Un empleador o un trabajador. ¿Quién le va a dar la prestación? La aseguradora de riesgo de trabajo. Si el paciente o el trabajador está bien, recupera su salud, perfecto. Si no, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es quien fiscaliza a la ART, le debe obligar a que haga la prestación. ¿Lo quedó claro o se las compliqué más? ¿Se entiende? No, quedó claro, sí. Quedó claro, profe. Sí, profe. ¿Lo puede compartir? Tienen todos los temas para que puedan justamente... Profesor, no lo puede subir usted porque Mariano nunca sube las cosas, solamente un PowerPoint subió, después los otros no subió. Ver. O vamos a hacer lo siguiente, yo se lo paso hoy a Mariano, le voy a hacer el reclamo. Si no se lo sube, me mandan, tienen mi correo, me mandan un, ¿cómo se llama? Me avisan, por favor, porque esto es necesario para complementar lo que vimos en clase, ¿sí? Claro, por eso nosotros queríamos estudiar el anterior, también el PowerPoint anterior, y estamos todos en el grupo que no lo tenemos. Bueno, yo le voy a hacer el reclamo respectivo para que lo tengan, ¿sí? Este cuadro que usted mostró recién es todo para accidentes de trabajo y para enfermedades profesionales. Muy bien, tal cual. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para otras cuestiones hay otras superintendencias, como por ejemplo la que le preguntó Alejandra, Claro, no, hay una superintendencia de las obras sociales. Por ejemplo, lo que preguntó Alejandra es si yo quiero saber si mi obra social o tengo o no, o un reclamo que no hay, o que la obra social a mí no me dé lo que yo necesito. Es la Superintendencia de las Obras Sociales, que también existe, que es donde se hacen todos los reclamos. Pero en materia de salud y trabajo, es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. No, profe, yo lo que había preguntado es cuando tus empleadores no te pagan tu obra social. Bueno, eso, perfecto, vale, eso le haces la pregunta a la Superintendencia de las Obras Sociales. Vos con eso, es decir, con tu quill figura. Con tu quill también figura si tenés ART. En la página de la Superintendencia hay un momento donde vos pones tu quill y ahí figura qué ART tenés y para que tengas tiene que estar paga por el empleador, ¿sí? En la ART. Son cosas distintas. Los accidentes de trabajo siempre deben ser cubiertos por la ART, no deberían ser cubiertos por la obra social de nadie, porque están hechos para otro fin, ¿sí? Eso es importante que tengan en cuenta, para otro fin, nada más que eso. ¿Sí? Bueno, estimados y estimadas alumnas, nos vamos a ver el viernes próximo, tenemos la evaluación, es una instancia más de aprendizaje. Lean, están aprendiendo, que es una etapa hermosa, como siempre les digo. ¿Me escuchan? Sí, profe, entonces el viernes. ¿Venimos acá a la clase, como siempre, o nos metemos directamente a EB a hacer el parcial? Les cuento, todo esto se los mando seguramente por... ¿Cómo están haciendo con las materias anteriores? ¿Directamente se meten en el BEA? Sí, en algunas sí, nos metemos directamente. En algunas sí. Bueno, claro, por ejemplo... Yo creo que vamos a hacer lo mismo. No obstante, si hay algún cambio, yo tengo los correos de ustedes y se los mando.
La idea es a las 8 de la mañana, respetando el mismo horario de clase, ¿sí? El viernes próximo. Ok, y una vez que se termine el parcial, ¿ingresamos a la clase o ya no hace falta? Lo estamos viendo, si vamos, pero la idea es que sea solamente el parcial. Sí, quizás vamos a hablar después del parcial, cómo les fue, cómo se sintieron. Sí, la idea es que aprendan, justamente. Bueno, ok. Muy bien. Profe, Hasta el viernes próximo. profe, la nota... Recuerden algo, una cosa. Igual va a estar en el parcial. Para promocionar hay que sacarse 7 o más en todas las evaluaciones. Si se sacan un 10 ahora y un 6 en la próxima, no sirve, por más que les dé 16, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta. Para promocionar tienen que sacarse 7 o más, 7 con 7 ya promocionan en todos los parciales. Perfecto, profe. Muy bien. Profe, ¿la nota la dan en el momento el sistema o después en la próxima clase usted da un listado? ¿Cómo va a ser? No, les cuento en la próxima clase, seguramente les voy a dar la nota. Porque también lo que voy a valorar, que también es el concepto de participación de cada uno de ustedes, que la gran mayoría que han participado, que también eso es importante para mí. Bueno, profe. Muy bien, Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao.